Hola, los saluda Luis Carlos Murillo Valencia, presidente de la Asociación Antioqueña de Ginecología y Obstetricia, ASAGIO. Reciban la más cordial bienvenida a este espacio creado por ASAGIO, el podcast Hablando con el Especialista. Este episodio llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Intieskin, BMI, DNA Institute, Abbott, Adium, antes Tecnofarma y Siegfried. Ahorra y rentabiliza bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera. Para más información, contáctanos al 311-412-5182. Este es nuestro episodio número 20. La doctora Luisa Fernanda Montoya Vargas, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB de Medellín, ha preparado la revisión del artículo Tratamiento dirigido de hipertensión y preeclampsia, un estudio multicéntrico prospectivo para evaluar la efectividad de la terapia antihipertensiva basado en los hallazgos hemodinámicos maternos, publicado en la revista American Journal of Obstetrics and Gynecology, publicado en mayo de 2024, volumen 6, número 5. ¿Cómo se encuentra hoy Luisa Fernanda? Buenas tardes para todos, doctor, me encuentro muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Y usted cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Cuéntanos, Luisa, ¿quién es el autor principal del estudio y cuáles son sus filiaciones académicas? La autora principal es Elvira Di Pasquo, es ginecóloga y obstetra que trabaja en Hacienda Hospedalera Universitaria Di Farma en Italia. Bueno, un estudio italiano. ¿Qué se sabe del tema y cuál era la pregunta e hipótesis de investigación? Se sabe que los desórdenes hipertensivos del embarazo representan una causa de morbimortalidad materna y perinatal. El adecuado control de la presión arterial en la gestante con una adecuada medicación mejora los desenlaces del embarazo y existen varios antihipertensivos con diferentes mecanismos de acción, entre estos el labetalol, el nifedipino y alfametildopa, que todos están disponibles en nuestro medio y que de acuerdo a una revisión de Cochrane no hay una suficiente evidencia para recomendar una medicación sobre la otra. Se debe enfocar y tener en cuenta la familiaridad del médico y los efectos adversos del medicamento. Sin embargo, ahora con la disponibilidad de métodos no invasivos que evalúan la función cardíaca materna, se ha visto que los trastornos hipertensivos del embarazo se presentan en dos contextos opuestos o perfiles hemodinámicos del paciente. Un gasto cardíaco reducido e incremento de la resistencia vascular sistémica y que se asocia con restricción del crecimiento fetal. Y dos, un gasto cardíaco normal o incrementado y una resistencia vascular sistémica reducida que se asocia con fetos de tamaño normal o grandes para la edad gestacional. Por lo que existe evidencia que hay un mejor control de la presión arterial en gestantes cuando el primer antihipertensivo que se da corrige el perfil hemodinámico subyacente. Específicamente en casos en que hay un bajo gasto cardíaco y alta resistencia vascular sistémica, los vasodilatadores son más efectivos que un medicamento que disminuya el gasto cardíaco y la contractilidad, mientras que los inotropos negativos son más apropiados en hipertensión con alto gasto y baja resistencia vascular periférica. Entonces, el objetivo del estudio era realizar un estudio prospectivo que compara el control de la presión arterial en pacientes con hipertensión de novo en gestantes cuya primera línea fuera un antihipertensivo apropiado a su perfil hemodinámico versus un antihipertensivo que no fuera apropiado a su perfil hemodinámico. Muy bien. ¿Y cómo se realizó entonces este estudio, doctora Montoya? El estudio fue una cohorte multicéntrica prospectiva que se realizó desde febrero del 2021 a mayo del 2023. Se realizó en 8 centros terciarios de Italia. Los criterios de inclusión fueron mujeres con embarazo único entre la semana 22 a 38 con diagnóstico de hipertensión gestacional o preeclampsia de novo sin tratamiento antihipertensivo. Definieron hipertensión gestacional como la hipertensión de novo por encima de las 20 semanas de gestación en ausencia de proteinuria u otros signos o síntomas de disfunción de órgano. Y definieron preeclampsia como la paciente que tenía hipertensión gestacional y presentaba uno de los siguientes: 1. Proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas o un ratio proteína-creatinina
mayor o igual a 0.3 miligramos decilitro. 2. Disfunción de órgano que incluía compromiso hepático moderado, es decir, ALT o AST mayor a 40, pero menos de 2 veces el límite superior de lo normal, sin dolor en cuadrante superior derecho o epigastrio. Complicación hematológica leve, es decir, plaquetas entre 100.000 a 150.000 y lesión renal aguda. También tuvieron en cuenta la restricción del crecimiento fetal por los criterios Delphi. En cuanto a los criterios de exclusión en el estudio, tuvieron en cuenta hipertensión severa mayor o igual a 160 o mayor o igual a 110 o que presentara trombocitopenia menor a 100.000, alteración hepática más de 2 veces el límite superior, dolor en cuadrante superior derecho o epigastrio, insuficiencia renal creatinina mayor a 1.1 o el doble de la basal u oliguria menos de 500 mililitros en 24 horas. También tomaron como criterio de exclusión la hipertensión preexistente, la diabetes mellitus, la enfermedad crónica ya fuera cardíaca, renal o autoinmune, el tabaquismo, consumo de drogas, malformaciones fetales, el compromiso fetal, el monitoreo fetal o en Doppler, el abrupcio de placenta, el parto inminente en menos de 48 horas, eclampsia, encefalopatía posterior reversible, ACV, cefalea, clonos, un Glasgow menor a 13, paciente con infarto agudo de miocardio, saturación por debajo de 90%, que requiriera soporte inotrópico o necesidad de intubar o cesárea. También excluyeron pacientes con coagulación intravascular diseminada y tuvieron en cuenta que las pacientes que se admitían con preeclampsia por debajo de las 34 semanas recibían un curso de betametasona de 12 miligramos intramusculares cada 24 horas por 2 dosis. Una vez ya la paciente cumplía los criterios de inclusión y antes de que recibiera cualquier tratamiento antihipertensivo, se evaluó el perfil hemodinámico utilizando un monitor del gasto cardíaco. Es un dispositivo no invasivo que emplea ondas Doppler y que obtiene información sobre el gasto cardíaco, la resistencia vascular, el peso, la talla y la presión arterial. Y la presión arterial se tomaba en ambos brazos y se tomaba el valor más alto. Una vez realizaban esta evaluación, el clínico que prescribía el antihipertensivo estaba cegado a la evaluación hemodinámica y utilizaba un agente, ya fuera un agente vasodilatador como el nifedipino o el alfametildopa, nifedipino en dosis de 30 a 60 miligramos o alfametildopa en 250 a 500 miligramos, o utilizaba un beta bloqueador no selectivo como el abetalol de 100 a 200 miligramos. El tratamiento farmacológico de primera línea se consideró hemodinámicamente apropiado si cumplía estas dos circunstancias. En el perfil hipodinámico, es decir, un bajo gasto cardíaco, menos de 5 litros por minuto y o alta resistencia vascular sistémica, mayor a 1300 dinas por segundo por centímetro cuadrado, se administró nifedipino o alfametildopa. Y segundo, el perfil hiperdinámico, que es un gasto cardíaco normal o alto mayor a 5 litros por minuto y o baja resistencia vascular sistémica menor a 1300 dinas por segundo por centímetro cuadrado, se dio la betalol oral. Una vez se administraba el antihipertensivo, se monitorizaba la presión arterial cada 4 horas por 72 horas y los valores de presión arterial que se consideraron objetivos era si la presión arterial sistólica menor a 140 y mayor a 130 y la presión arterial diastólica era menor a 90 y mayor de 80. Como tal, el tamaño de la muestra se estimó a priori basándose en una prevalencia esperada de hipertensión grave de alrededor del 4% en el grupo que recibió una terapia guiada por hemodinámica. Se planteó la hipótesis de una incidencia del 15% de hipertensión grave en el grupo que recibió una terapia inapropiada. Esto necesitaría la inscripción de al menos 36 mujeres que recibieran un tratamiento inapropiado. Y el reclutamiento se detuvo cuando se incluyeron al menos 36 mujeres con estas características. Bueno, muy interesante ese planteamiento del estudio. ¿Y cuáles fueron los resultados principales del estudio, Luisa? Entonces, el desenlace primario fue la ocurrencia de hipertensión grave en mujeres tratadas con un antihipertensivo apropiado o no a su perfil hemodinámico.
Y el desenlace secundario fueron las pacientes que alcanzaron los valores de presión arterial objetivos en un periodo de 24 a 72 horas después de haber iniciado el tratamiento antihipertensivo. En general, en todo el estudio se incluyeron 152 pacientes. 114 mujeres del 75% tenían un perfil hipodinámico. De estas pacientes que tenían un perfil hipodinámico, 98 mujeres, el 86%, recibió un tratamiento antihipertensivo apropiado, 18 pacientes, el 18.4% con alfametildopa y 80 pacientes, el 81.6% con nifedipino. Y en cuanto a las pacientes que presentaron un perfil hiperdinámico, fueron 38 mujeres, fue el 25%, de estas 18 pacientes el 47% tuvo un tratamiento antihipertensivo apropiado con labetalol, mientras que 20 pacientes del 52.6% fue inapropiado, 15 pacientes del 75% recibió nifedipino y 5 pacientes del 25% con alfametildopa. Con eso se observó que la ocurrencia de hipertensión severa antes del parto fue menor en el grupo que recibió un tratamiento antihipertensivo apropiado a su perfil hemodinámico y que los valores de presión arterial al seguimiento en 48 a 72 horas fue mayor en el grupo que recibió un antihipertensivo apropiado a su perfil hemodinámico, es decir, que cumplieron más las metas objetivas de presión arterial. Y otros hallazgos fue que las mujeres con un perfil hipodinámico tenían mayor restricción del crecimiento fetal al ingreso, menor peso al nacer y más pequeños para la edad gestacional. Esto último era lo esperado pues, para estos perfiles hipodinámicos. Y doctora Montoya Barcas, ¿cuáles son las conclusiones de los autores en este estudio? Los hallazgos sugieren que en mujeres con hipertensión gestacional o preeclampsia de novo sin criterios de gravedad, utilizar un antihipertensivo de primera línea basado en el perfil hemodinámico de la paciente puede reducir la ocurrencia de hipertensión grave antes del parto y que pueden alcanzar presiones arteriales objetivo en un plazo de 48 a 72 horas de iniciado el tratamiento. ¿Y qué debilidades has visto en este protocolo de investigación? Que pudo haber un sesgo de selección porque la mayoría de las pacientes tenían un perfil hipodinámico, además fue una muestra pequeña y no se realizó un seguimiento a largo plazo, puesto que solamente lo hicieron por 72 horas, además de que tampoco se recopilaron datos sobre el desenlace neonatal, sino que solamente evaluaron el desenlace materno. Y la doctora Luisa Fernanda Montoya, ¿qué opina sobre los cambios que puede traer estos resultados en nuestra práctica clínica cotidiana? Yo creo que esto se puede aplicar debido a que este estudio soporta que el manejo de los trastornos hipertensivos no es solo corregir los valores de presión arterial, sino que idealmente sería corregir el patrón hemodinámico subyacente para así reducir el riesgo de complicaciones graves. Muy bien, bueno Luisa, muchas gracias por aceptar la invitación, por hacer la revisión y por compartirla el día de hoy con todos nosotros. Muchas gracias, doctor, por la invitación. ASAG agradece su interés en el contenido y a nuestros patrocinadores Intieskin, BMI, DNA Institute, Abbott, Adium, antes Tecnopharma y Siegfried. Los esperamos cada cuarto jueves de mes con un nuevo episodio de nuestro podcast Hablando con el Especialista, donde estaremos revisando las publicaciones originales en las revistas de alto impacto más recientes de la especialidad. Hasta pronto.